Bienvenidos a Asuntos Públicos, último programa del año que vamos a aprovechar para hacer un balance de lo que pasó y lo que podría venir. Tarea, balance no, tarea difícil, pronóstico. balance y perspectiva. Silvia, Mabel, bueno, vamos a hacer un punteo de lo que, bueno, de la agenda que se viene, ¿no? De la agenda que se viene en el 2019. Ya estamos a las puertas del 2019, año político. Y en una economía que, bueno, que está un poquito mejor, digamos, que hace 3 meses atrás, pero que está en un estado todavía altamente delicado. Pero, bueno, empecemos por la economía. ¿No? Empecemos por la economía, que, a ver, la inflación dicen que va a ser un poquito más reducida en el 2019, por eso el Banco Central bajó el piso de las tasas de interés del 60%, pero el dólar siempre está ahí esperando... Agazapado. Agazapado, una oportunidad. ¿Cómo lo ves, Silvia? Bueno, en el año electoral siempre hubo dolarización de carteras. O sea, el que tiene... Primero, acá tenemos un problema estructural, y vos, Pablo, lo conocés muy bien, que es la enorme transnacionalización de las compañías argentinas. O sea, hay una estadística bastante reciente que dice que hoy en la Argentina el 65% de las principales compañías son extranjeras, o pueden ser argentinas, pero con holdings que están en el exterior. Por lo tanto, los balances que tienen que presentar y toda su rendición de cuentas es en dólares. Pensar que en el año electoral no va a haber algún tipo de sobresalto con el dólar, me parece que vamos a pecar de ingenuos. Es cierto que el Banco Central tiene reservas muy reforzadas. Ha sido muy importante el swap firmado con China. Hoy tenemos 18.000 millones de dólares, digamos, equivalentes, gracias al swap de monedas con China, que, bueno, te provocan una frontera. No hay vencimientos importantes en 2019 y tenés un anticipo de los fondos del préstamo del Fondo Monetario Internacional que realmente es muy relevante. Creo que son 24.000 millones de dólares para todo el año. O sea, el gobierno tiene con qué hacer frente a las corridas, pero nadie puede imaginar que no va a haber sobresaltos. Y también, justamente, el tema electoral, lo sabemos, si aparece una figura, a ver, los que ponen la plata, hay que decirlo, les gusta Macri, les gustaría la reelección de Macri. Y si ven una figura competitiva electoralmente, de distintos signos, ya frenaron sus inversiones. Hay que ver quién sería, ¿no? A ver quién, por ahí es digamos, lo que ellos llaman un peronismo razonable, claro. Pero ¿qué pasa si emerge una figura como Cristina Kirchner o alguien que ella elija? Probablemente haya tensión, claro, sí, digamos, en términos de inversiones y mercado cambiario. Bueno, pero... Sí. No sé, ahora, ¿cómo va a venir la economía? Bueno, la mejor noticia es que no hubo sequía, o sea, el campo va a ayudar, pero no alcanza para nada. La cosecha de trigo ya se ve en diciembre, está entrando, ha sido una cosecha importante, 19 millones de toneladas, etcétera. Se cree que va a ser muy importante también la cosecha de maíz y de soja.
Pero también tenés los cisnes negros internacionales, ¿no? El tema del conflicto entre Estados Unidos y China es algo que está marcando mucho la agenda de las cotizaciones a nivel global. Es una guerra comercial donde perdemos todos. Sí, hay una pregunta que siempre está rondando. ¿Por qué razón habría inversores exteriores del mundo queriendo invertir aquí cuando los argentinos con capacidad de inversión tienen su dinero afuera? ¿Por qué siempre se espera que venga otro y después si el otro viene yo pongo la plata y si no la plata la tengo afuera? ¿Cómo es ese razonamiento? Es el punto, porque el argentino actúa como un inversor externo en su propio país. Cuando decís los inversores, los argentinos actúan así. Por eso el blanqueo fue importante para el gobierno al comienzo. ¿Se acuerdan? Llegaron 100.000 millones de dólares pero el argentino en realidad es como un inversor extranjero en su propio país porque el tipo tiene la plata afuera. O sea, no se considera construyendo nada propio. Exacto. Ese es el tema. ¿Qué construcción propia tienen los sectores con poder económico como para tomar decisiones económicas que sean impactantes? ¿Cómo se imaginan a sí mismos construyendo algo? Bueno, ese es el inversor financiero, digamos, el inversor de lo que se llama en emprendimientos, en infraestructura, en energía, en industria, en agricultura también, el que tiene su capital de alguna manera atado al país, tiene un costo hundido, costos fijos en el país. Está ese factor, está ese inversor también. Lo que pasa es que ese inversor depende. Esas inversiones ya lo sabemos, vienen cuando las economías crecen. Cuando las economías están en recesión, dicen, no, ¿para qué? Digamos, claro, me gusta tu presidente, pero si no crece, prefiero otro que no me gusta tanto, pero crece. Lo que pasa con la industria automotriz hoy, ¿no? O sea, hoy la industria está trabajando al 60% de su capacidad o menos. Entonces dicen, no es un momento de invertir, porque tenés justamente... Hiciste inversiones que hoy están ociosas. Entonces... Además, si vos contraes la capacidad de consumo y tenés actividades que dependen del consumo, que tienen que ver con el mercado interno, si no hay capacidad de consumo, si la gente tiene que pagar la luz, el gas y las tarifas, no tiene plata para comprarse otras cosas que venden sectores económicos. Ahora, ¿cuál es la mirada que tienen los sectores productivos ligados al mercado interno en este sentido? Silvia, vos que conocés bien. Tiene una mirada de desilusión, de decepción, y realmente quieren otra política económica. Y lo dicen abiertamente. Cuando uno lee lo que son las minutas de las reuniones en la Unión Industrial, te das cuenta que, piden que la tasa baje drásticamente, que haya políticas activas para reanimar el consumo, que haya medidas que las ayuden a exportar, acceso a mercado. O sea, tienen su propia... Pero entonces este es el gobierno de ellos, porque digo, si uno piensa, porque este es un gobierno, ¿por qué les simpatiza? Porque les dice que lindos son los empresarios. No es el gobierno de ellos. Ellos lo que valoran es la institucionalidad, digamos. Al margen de que una política económica que les desagrada, digamos, valoran la institucionalidad. No se sentían, es clarísimo que no se sentían, digamos, se sentían muy mal con el kirchnerismo, estaban enfrentados al kirchnerismo y valoran la institucionalidad, le creen al gobierno que va a respetar las reglas, aunque sean, pero tienen una tensión, eso es evidente y lo expresan. Claro, bueno, esa es una contradicción que existe hace mucho tiempo. Marcelo Diamant, que era un empresario pyme, siempre decía que sus amigos, en la época de Martínez de Oz, ¿no? Decía, me llaman mis amigos de la Cámara de Industriales Electrónicos, de la industria electrónica, y le decía, Marcelo, vos que sabés de economía, ¿por qué con esta política económica tan buena nos va tan mal? Entonces dice, bueno, yo les explicaba que en realidad esta política económica no era tan buena como ellos pensaban, pero es decir, creo que eso que contaba Marcelo Diamant sigue como vigente todavía, ¿no? Hay empresarios que piensan más, en lugar de pensar con el bolsillo, piensan con la ideología o repiten. Claro, si le dicen, vos sos pro mercado, estoy pro mercado. Ahora, sí, ¿cómo pero ¿cómo es el mercado? Claro, ¿cómo etcétera, funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo te va a ir a vos? Claro. Pero tal vez lo que decís, le están imponiendo de alguna manera a Macri que cambie su política económica. Hay que ver, no sé, vos pensás que podría cambiar su política económica en otro momento, podría tener otra
Porque él se planteaba a Macri como un neodesarrollista. ¿Se acuerdan? Bueno. Cuando recién empezó, él le gustaba, él tenía una tradición industrial y... En su discurso siempre dice que el presidente que más admira es Arturo Frondizi. Claro, o sea que es pragmático. Habrá que ver realmente qué grados de libertad tiene, porque ahora estamos en un programa con el Fondo Monetario que no es menor. Eso ha marcado Pero no parecen estar la incómodos. política. Hay una cosa que es muy llamativa. El gobierno, cuando convoca a las negociaciones con el Fondo Monetario, lejos de otras veces, históricamente en la Argentina, sobre todo en los años de democracia, el tener que acudir al Fondo Monetario era visto como una tragedia o como un mal que era imposible de evitar y que se explicaba de mil maneras cómo se tenía que caer en él. Hasta incluso Menem, decir, bueno, ¿cómo hacemos el Fondo Monetario? Esta vez la llegada del Fondo Monetario es decir, bueno, estamos muy contentos y nosotros es nuestro programa. Entonces es muy llamativo esto, donde anulás tu capacidad de hacer política política económica y se la entregaste a un organismo financiero internacional que está para garantizar que cumplas con tu deuda. Te dice, vos me pediste prestado, yo quiero ver cómo vas a hacer para pagarme. Miro. Porque soy representante de inversores. Sí, pero es un fondo. A mí me parece que lo que pasó este año con el fondo es algo inédito que no tiene registro histórico en la Argentina. Primero por la magnitud del acuerdo, la velocidad y la vista gorda de muchos funcionarios del Fondo Monetario. Algunos lo relacionan con la presidencia de Macri del G20, con el apoyo de los europeos y de Trump, pero no se vio en la velocidad, Pablo. Nosotros tenemos muchas décadas cubriendo, jamás pasó esto. Además que venga la misión del fondo y que diga, sin revisar los números, esto va fantástico, le giramos ya mismo 7.300 millones de dólares. Acordate lo que eran cubrir con gobiernos pro fondo, pero las disidencias que se plantean los organismos técnicos. Los años 90 acá hay algo muy raro que hay que investigar, que habrá que ver. Pero que es distinto, es inédito esto, lo que no significa que el programa es un programa de ajuste con el fondo, durísimo. Y lo preocupante es que en el año en que se hace este acuerdo, el riesgo país no solo no baja, sino que se duplica. O sea, hoy estamos en un nivel... Después de la reunión del G20 tan exitosa... De riesgo país, que es el doble de lo que había en diciembre del año pasado, antes del acuerdo con el fondo. Entonces, realmente se está poniendo difícil de entender. Además hay algo que realmente es... Vamos a la pausa y seguimos porque tenemos todavía medio programa más. Ya volvemos. Con el celular o la computadora, podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario, automotores y embarcaciones. Elegí digital. Tus impuestos ya no necesitan papel. ARBA, Buenos Aires, provincia. Biogénesis Bagó. La evolución de la salud animal. Somos mineros, desarrollando veladero con tecnologías innovadoras y los más altos estándares de seguridad. Minera Andina del Sol. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Mala mía. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. ¿Quién es Gala? No es lo que vos pensás. Es un robot del Banco Galicia que le puedes hacer preguntas por WhatsApp y te responde las 24 horas. ¿Ahora qué le preguntaste? ¿Qué quiso hacer el arquero en el primer gol de Croacia? ¿Por qué la picó? Si es un bot del banco, tenés que hacerle preguntas del banco. Hijo, claro que... Como si yo preguntara, ¿Marcos es o se hace? Ay, es. Es tu vieja, toma. Hola, ma. Sí, mira, justo la tengo acá. Va a ir ella a acompañarte al médico. Así charlan. LATAM y vos. Juntos, más lejos. ¿Sabés por qué la esperanza de vida es cada vez mayor? Porque junto a la medicina
Los medicamentos contribuyen a que cada día más personas vivamos más años, con mejor salud. Silfa, los laboratorios argentinos. Seguimos en Asuntos Públicos, último programa del año, y estábamos hablando, bueno, de la economía, que a pesar de que fue el año en que se firmó un acuerdo inédito por el monto y la velocidad, como decías vos, Silvia, con el Fondo Monetario Internacional, los inversores o los mercados no parecen estar muy impresionados y el riesgo país no solo no bajó, sino que se duplicó. Sí, es realmente alarmante y está expresando la desconfianza o decir, bueno, la Argentina, que ha aumentado enormemente su deuda, no sé, porque también es cierto que el acuerdo con el fondo se produce en un momento en que todos decían Argentina va a un default. Nos endeudamos tan rápidamente en los primeros 2 años de esta administración, de la administración Macri, que los mercados empezaron a decir, ¿van a pagar o vuelven al default? Y ahí viene el fondo para tratar de decir, tenemos un seguro anti-default, pero aún así parecen no creer. Por la incertidumbre política. Por la incertidumbre. Y si vuelve... Sí, el es política y es populismo... política económica, porque además También, es decir, ¿a dónde van? Porque el problema no es solamente, porque decir es político, porque si viene Cristina, que los reta, con Cristina ganaron un montón de plata. O sea que me parece que no... El tema es cuál es la estrategia de hacer negocios, la estrategia económica que tiene el país. Porque ¿qué pasa con las cúpulas empresariales en la Argentina? ¿Cuál es la representatividad que tienen hoy? Has puesto el dedo en la llaga, Mabel, porque no hay una dispersión en la representación empresaria muy grande. Yo te diría que en ese sentido hay un retroceso. ¿Por qué? Acordate el papel que tuvieron algunos empresarios en lo que fue la articulación de un discurso empresario que terminó, por ejemplo, con Martínez de Oz. Porque, a ver, ¿quién voltea a Martínez de Oz? Lo voltea la Unión Industrial Argentina, con la articulación de un discurso empresario nacional, cuidado con las importaciones, cuidado con el tema de la deuda, etc. ¿Y quién llevaba adelante la articulación de ese discurso empresario? Roberto Roca, el padre de Paolo Roca, es decir, que tuvo un papel central en un discurso desarrollista de volver, no vivir con lo nuestro, pero invertir en la Argentina, invertir en industrias, generar empleos de calidad mundial, generar industrias de calidad mundial, que eso también es muy importante, es decir, que vos seas un jugador internacional con trabajadores muy bien pagos, pero capacitados, es decir, ese era el discurso que tuvimos, pero después se fue disgregando. El menemismo tuvo en el sector empresarial la transnacionalización de la economía, las privatizaciones a mansalva. Digamos, lo que significó el menemismo también significó realmente una ruptura de un discurso empresario coherente, que sería muy distinto si hoy existiese, porque influiría mucho más en la agenda económica. Y Silvia, en ese sentido, las denuncias contra Paolo Roca, la imputación, el procesamiento de Paolo Roca, ¿cómo se percibe? En el sector empresario, sí. Bueno, muy mal, es una conmoción, es decir, sobre todo porque la defensa de Techin sostiene que en el caso de los Roca fue un tema, lo distinguen del resto de los casos aparecidos en los cuadernos de las coimas, en el sentido que ellos señalan que en el caso de los Roca fue por un tema humanitario. Cuando Chávez expropia a Sidor, ellos necesitaban repatriar a sus empleados a la Argentina y de alguna manera salvar a los empleados que estaban en Venezuela. Pero bueno, está en investigación judicial, habrá que ver. Lo cierto es que se trata del empresario más importante de la Argentina, más relevante. No es el caso de Odebrecht, no es Marcelo Odebrecht, Paolo Roca en la Argentina, porque Odebrecht era un mecanismo de fabricación de coimas en toda América Latina. No parece ser el caso de Techin, pero bueno, habrá que ver. Pero en el caso de Brasil, el Lava Jato prácticamente paralizó a Petrobras. Exactamente. Y Petrobras, que es una empresa tan colosal que paralizó prácticamente la inversión ese es el tema en Brasil. de los actores, el actor judicial en América Latina que aparece de una manera muy sorpresiva o con una magnitud inédita, y sobre todo la vinculación que tienen el sector judicial con las agencias de informaciones de esos estados.
que son esos mecanismos oscuros que los gobiernos, lejos de poder desmontar, intentan utilizar y negociar, que tienen redes de conexiones que van mucho más allá del país. Entonces, que tienen redes de espionaje internacional, que tienen agendas especiales, agendas propias, y que lo que ha pasado en toda la región es una interconexión muy fuerte entre segmentos del Poder Judicial, con segmentos de las agencias de inteligencia, con agendas que se van de las manos también de la posibilidad de ser gobernadas, ¿no? Esto se suma a crear, digamos, mayor dispersión y mayor confusión en las agendas. Ahora, viendo la parte política del año que viene, empieza el año político, 2019 es un año electoral. ¿Qué pasa, Mabel? ¿Por qué no se está...? O sea, bueno, Macri ha dicho que quiere vivir por la reelección y no tienen enfrente nada todavía claro. ¿Por qué estamos demorados o estamos bien en el calendario político? O sea, hay que esperar todavía. Los calendarios electorales siempre se aceleran o no variando las circunstancias políticas, y esta tiene alguna connotación muy particular, porque hay algo que parece reinar en el mundo político, que es el desconcierto, ¿no? El gran desconcierto sobre cómo rearmar formas de articular lo económico y lo político en alguna propuesta creíble. Lo que ha pasado, creo que hay dos elementos centrales. Uno es el desconcierto que provoca el deterioro, la velocidad del deterioro económico y social que nadie se lo imaginaba. Ni aún creo que las miradas más apocalípticas o críticas sobre el macrismo pensaban que realmente se iba a poder producir un proceso de deterioro económico y social tan rápido, ¿no? Es decir, era algo impensable, ¿no? Entonces se hablaba, vamos a volver al FMI, y se volvió de la manera que se volvió, lo que estábamos hablando recién. Ese es un tema, el desconcierto que todavía reina sobre qué pasó, qué hacer, y que reina, como decías vos recién, también en las filas empresarias, las filas que apoyan al gobierno promercado de Macri. Y por el otro lado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a prometer? Y por el otro lado, el desconcierto sobre cómo rearmar en base a un modelo, unas estrategias progresistas de redistribución de ingresos, con los límites que tuvieron y con las rémoras que eso tuvo, armar nuevamente una propuesta que enamore a una sociedad que todavía lo percibe muy cercano. Y si bien la pérdida, el país se dividió por mitades en el 2015, es decir, y sigue dividido por mitades, todavía hay una franja de que no logra generar ese desempate. Es decir, cómo si va a pesar el desencanto y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos cambiar, esto sigue así, y el voto va a ser depositado finalmente en una continuidad de algo con elementos que pueden ser preocupantes. A mí me preocupa un elemento preocupante en el desequilibrio que pueda apostar el gobierno, que es el tema de la inseguridad. Hoy por hoy, la cobertura mediática es muy favorable al gobierno, en donde no aparecen todos los días resonantes casos de crímenes, y los que tuvimos muchas en momentos históricos recientes, donde aparecen grandes... hay una sobrecarga de la oferta mediática mostrando situaciones de inseguridad. Eso todavía no está. A mí me preocupa pensar qué va a suceder si ese es el último recurso que le queda al gobierno para polarizar por el lado de la seguridad, como lo estamos viendo, algo que es sumamente preocupante, la reglamentación del uso de las fuerzas de seguridad que permitan disparar sin pedir la voz de alto. Es algo gravísimo, muy grave, que no se alcanza a percibir porque es muy instintivo y muy inmediato. ¡Ay, son malos los shorts que me defiende la policía! Pero hay encuestas que dicen que el 70% de la población está de acuerdo. Claro, porque el tema es cómo se lo transmite. Porque estos temas, si desde el gobierno se legitima esa acción y dice, bueno, es facilista, después vemos. Claro. ¿No? Puede revertir rápidamente en contra. Cuando se muere un inocente, de esos inocentes, claro, que son más inocentes que otros para un sector de la sociedad, vamos a ver qué sucede. Bolsonaro ganó en Brasil. Bueno, ese es el tema. Si esa es la única oferta que tiene el sistema hoy a la sociedad, decir, bueno, esto es una guerra, sálvese quien pueda, y vos creés que te vas a salvar con una seguridad, ese es el mayor peligro. Y hay, sí, como hay encuestas, hay en la estrategia, creo que de Durán Barba está eso, ¿no? Y la estrategia de Patricia Bullrich está allí, planteando... Pero la cabeza de la gente está en la economía, ¿no? Hoy están los precios, sobre todo, la inflación,
creo que mucho de lo que pasa en la política va a depender de cuánto éxito tenga el programa del gobierno en bajar la inflación, en contener al dólar, gracias a las reservas. La inflación es el salario. Bueno, pero alguien dijo, el salario se quedó de una manera. El sacudón, al tema es si eso para y empieza a cambiar, porque si eso no tiene piso y no hay, porque si una de las estrategias es tratar de que bajen los salarios, porque esa es una estrategia. Está bien, pero lo que importa son los 3 meses previos a la elección. Sí, como fue en el 2007, 2017. Claro. ¿No? El 2017, 3 meses antes, después de una conflictividad. Bueno, se nos acaba el programa, así que ha sido un placer Y que 2019 sea un lindo año. Digamos. Ojalá. Ojalá que las cosas, claro, vayan mejor. Vayan mejor y que, bueno, los dirigentes Y en de lo este país personal, que sean buenas, ¿no? Sí. De afectos, que son los más importantes. Bueno, de modo que felices fiestas y hasta el año que viene. Esto fue Asuntos Públicos.